Ya estamos de vuelta, lo prometido es deuda. José Luis Moreno, economista. De estar aquí con vosotros un día más. Bueno, pues ya está. Está bien esto, el placer es nuestro, gracias. Hoy tenemos más la suerte también de contar con Alfonso Zapata, economista. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien. Bueno, encantado de estar con vosotros. Un gusto tenerle. Y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos Iván Ayala. Hola, buenas tardes. Un placer. Por ir con esto de los temas que acabamos de soltar en el negociado, parece que el G7 ya tiene muy clarito dónde tiene que situar a Rusia. Era evidente con el tema de la guerra y dónde estaban situadas las fuerzas, pero ya se habla sin ningún tipo de tapujo y sin ningún tipo de velo de que China está en ese bando. Al principio se ponía la contraparte, ¿no? Se decía, si China diera armas a Rusia, si China apoyara militarmente... Ahora ya no se dice nada. Ahora se dice, tenemos una dependencia muy fuerte de China. También hay que quitar a China. Y esto, así lo ha dicho Rishi Sunak en Islandia, lo ha vuelto a repetir hoy, en eso está el gabinete del Reino Unido. Una y otra vez vamos con esta película, claramente vamos hacia unos bloques, que lo hemos hablado aquí varias veces, son evidentes en lo económico, pero es que en lo militar, dice Stoltenberg que la alerta de seguridad que hay ahora mismo es mayor que en los tiempos de la Guerra Fría, por la capacidad, entiendo, nuclear de los países. En general, todo este entorno de dos bloques, la deriva económica a la que vamos, lo que está sucediendo, ¿cómo lo evaluáis antes de ir tema a tema con algunas cosillas? Bueno, a ver, la relación de Europa con China, o la relación del Reino Unido con China, o la relación de Estados Unidos con China, a fecha de hoy, no es la misma. Bueno, no es ninguna. Si le pregunta a Estados Unidos, no es ninguna. Bueno, yo creo que la aspiración de Estados Unidos es que sea ninguna, pero la realidad es que hoy China tiene muchísimos dólares de los Estados Unidos. Otra cosa es que haya anunciado que va a ir cambiando esos dólares por oro, por reservas en oro. Pero volviendo a lo que yo estaba intentando comentar, la relación que tiene Europa con China es de dependencia económica clara. Así como para nosotros, para Europa, Estados Unidos es el principal receptor de nuestras exportaciones, nosotros somos los principales importadores de productos chinos. Es decir, de hecho, si vemos las cifras, tenemos que desde 2016 a 2022 hemos pasado de 145.000 millones de euros de déficit entre Europa y China, a favor de China, hemos pasado a 396.000 millones de euros. Esto significa que, ya lo vemos todos, que muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestras casas, sobre todo aparatos electrónicos, sobre todo algunos tipos de materiales, etcétera, vienen de China. Y es verdad que Europa, tanto lo que has comentado de la OTAN como Borrell, está hablando, está poniendo encima de la mesa de que tenemos que, de alguna forma, repensar esa relación con China. El Reino Unido tiene una ventaja sobre Europa con respecto a la relación con China. Es primero que el Reino Unido tradicionalmente se alinea enseguida con Estados Unidos, es como los primos hermanos. Sí, es lo que está haciendo. Y si Estados Unidos pide una cosa, pues el Reino Unido, tarde o temprano, hace eso mismo y tiene, digamos, otra cosa a su favor, y es que conoce perfectamente cómo es China cuando toma el control de algo que no era suyo, Hong Kong. Hace poquito menos de 30 años entregó Reino Unido Hong Kong a China con unas promesas. Y efectivamente esas promesas que hizo China a Reino Unido no se han cumplido, porque ni la libertad que había antes en Hong Kong sigue existiendo hoy, ni el rule of law o la garantía de la ley sigue existiendo hoy, como existía hace 30 años, y desde luego la democracia que hay en Hong Kong pues no es la misma que había hace 30 años. Entonces, esos son precisamente los tres argumentos que Sunak ha defendido para empezar a construir una línea de separación más intensa con China. Y luego yo haría tres preguntas, ¿no? Primero, ¿es segura la dependencia de China? El COVID nos ha demostrado que depender tanto de China en determinados suministros no fue seguro, punto primero. Segundo, la relación que tiene Europa con China, los países de Europa con China, es en dos direcciones, es decir, lo mismo que hacemos ellos con nosotros, nosotros hacen con ellos, hacen con nosotros. Uh-huh. Y la última, las reglas de juego que aplicamos nosotros en Europa con respecto a la producción que importamos de China es la misma que China hace con nuestros productos, y a las tres respuestas yo diría que no. Y termino simplemente con un tema, y es que China está apostando, igual que Europa, por la sostenibilidad,
porque ellos están teniendo, en China, están teniendo problemas con el CO2, pero es verdad que cuando China entra en otros continentes, ya sea Latinoamérica o África, para producir cualquier tipo de elemento, no respeta las mismas reglas que quiere autoimponerse en China o que Europa tiene autoimpuesto. Y por eso hay un planteamiento en Europa, que yo creo que es acertado, de gravar los productos que vengan de China con una tasa que de alguna forma implique la necesaria descarbonización que tú tienes que hacer en ese producto que estás colocando en el mercado europeo. Alfonso, Iván, todo esto ha añadido que, por cierto, China, con todo esto del G7 y demás, China ha montado su propia cumbre, como contrapartida a esta del G7 en Japón. Sí, bueno, vamos a ver, déjame ir incluso un punto más allá que José Luis. Yo creo que el cambio de mentalidad en Occidente hacia China ha cambiado bastante con la guerra de Ucrania, ¿no? Yo creo que Occidente no se fía de China. Y Occidente quiere parar económica y militarmente a China, y esto lo hace a través de una guerra fría. Yo creo que tenemos montada una guerra fría a través de principalmente los semiconductores. Países Bajos fue el primero en prohibir las exportaciones de tecnología punta de construcción de semiconductores hacia China, una de sus compañías punteras, que había desarrollado durante 20 años esta tecnología de construcción de semiconductores. Japón ha prohibido a Canon, a Nokia y otra compañía más vender semiconductores a China. La discusión entre Rishi Sunak y Liz Truss para la toma de liderazgo del Partido Conservador, en parte, la parte económica estaba basada en quién le iba a zurrar más a China. O sea, yo creo que poco a poco vamos enseñando nuestras cartas y es claro que ahí tenemos un problema. China decían que podía adelantar a Estados Unidos en PIB alrededor de 2030. Bueno, eso no va a ocurrir. China ahora mismo tiene un problema, ha dejado de crecer a la velocidad que crecía. Tiene un problema muy gordo con el tema de la política de hijo único, agravado con que hoy, de los 221 países que hay en el mundo, China está en el ranking en el 219 en número de hijos por mujer, con 1,07 hijos por mujer, y se calcula que de aquí a 15-20 años el 25% de la fuerza de trabajo china va a desaparecer. Entonces, bueno, pues, ¿qué hace China en esta guerra? Pues, como todas las grandes potencias, se busca aliados. Y los aliados son los países a los que ha invitado a esta minicumbre. China está reaccionando a la primera ofensiva europea que empezó Trump occidental, que empezó Trump con todas las tarifas, que han continuado otros países, y yo creo que nos iremos sumando todos a esa prevención contra el gran desarrollo económico y militar de China. Y China, bueno, pues lo que está haciendo es reaccionar y decir, bueno, pues quiénes son mis aliados, quiénes son mis socios, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí un poco la dinámica y que veremos dos mundos separados, suficientemente grandes para poder vivir económicamente, pero creo que ahí está la nueva Guerra Fría. Con sus propias dependencias cada uno y... Yo creo que esa es la nueva Guerra Fría. Puede ser, desde luego, y yo creo que ahí poner encima de la mesa un poquito la situación, daba Alfonso un dato que yo creo que es muy importante, se hablaba de la paridad. O del momento de paridad entre la economía china y la economía estadounidense. Es verdad que se preveía que a mediados de este año se podría haber alcanzado la paridad o China iba a haber superado el PIB con respecto a Estados Unidos, no lo va a alcanzar. Hay unos estudios que probablemente lo ponen al 2033, pero yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es que entramos en una situación donde hay una potencia que le hace sombra a Estados Unidos y que va a ser durante mucho tiempo
o por lo menos eso parece atisbarse, una situación de paridad entre estas dos potencias. Este es el nuevo mundo en el que estamos viviendo. Sí, PIB arriba abajo. PIB arriba abajo, eso es realmente, no es lo importante es que hay un nuevo mundo donde ya no es unipolar, donde la mayor potencia del mundo dominante es Estados Unidos, sino que China está empezando a ejercer las labores de potencia mundial o imperio, como lo queráis llamar, en ese sentido. Es cierto que China tiene ciertos problemas internos para generar crecimiento, es cierto que el crecimiento... Oye, recordemos que China desde los años 70 ha crecido una media de 9%, la friolera de un 9% anual desde los años 70 hasta hoy, que eso, bueno, pues dice mucho del país. Llegamos a un momento en donde las infraestructuras y la inversión en infraestructura está ya pasada, obsoleta, ya no, digamos, no se puede seguir invirtiendo por ahí y por otro lado, bueno, pues evidentemente la renta per cápita china está muy por debajo de Estados Unidos. Entonces ahí tenemos una vía por donde la economía china puede tirar, incrementar la productividad o incrementar la población. La población vemos que está cayendo, por tanto por ahí no puede ir, solo puede ir por el incremento de productividad y esto solo puede ir por inversión interna, que es hacia donde están tratando de modificar el modelo o ir hacia ese lugar. Independientemente de esto, lo que sí estamos viviendo es un nuevo mundo con nuevas potencias, donde China está ejerciendo su labor en términos internacionales para modificar o para, digamos, tener influencia en el orden económico internacional, y se ha visto precisamente en la guerra de Ucrania. China ha sido un actor silencioso pero fundamental, que además está siendo un actor fundamental para la generación de paz o para la resolución o la generación de una solución de paz. Un arreglo, En el G7 se está hablando de esto, ¿no? En el G7, en la reunión del G7 de Hiroshima, sin Rusia ni China, se está hablando de un acuerdo de paz, entre otros auspiciado por China, que recordemos que su enviado está en Kiev en estos momentos. Por lo tanto, este es el papel de China, no es tanto, digamos, las guerras comerciales, que es, creo que es la consecuencia de que China acceda por fin a la mesa de poder del orden económico internacional, y esto es lo que vamos a ver en los próximos años, ¿no? La cuestión militar es ahí donde creo que podemos tener un poquito más de emoción, digámoslo así, en el sentido de que efectivamente Taiwán está encima de la mesa y China, desde luego, va a tener o va a poner todos los medios. Japón y Estados Unidos, Kishida y Biden han dado una rueda de prensa hoy, desde allí, desde Hiroshima, diciendo que van a defender el estrecho de Taiwán y la tierra de Taiwán, y han vuelto a insistir en aquello que dijo el secretario Blinken, que tratarán Taiwán como si fuera solo americano. Efectivamente, pues sí, China lo trata como si fuera solo chino, ¿no? Y entonces está el conflicto servido, porque como decía Alfonso, el punto fundamental en estos momentos son los semiconductores y la producción de estos elementos que necesitamos para la cuarta revolución industrial en todo el mundo. Está ahí. Está ahí, efectivamente, y ese es uno de los puntos de conflicto donde China y Estados Unidos van a confrontar, vamos. Luego hay una serie de países en medio que le están sacando tajada a esto. En particular la India, que le está sacando buena tajada, haciendo negocios a un lado y al otro. Claro. E incluso, y esto os quería preguntar también, yo sé que no os lo tenía en la lista. A un lado de otro, quiere decir en China y en Rusia, o con China y en Rusia, o con China y con Estados Unidos, y con Rusia, firma acuerdos con Australia y firma acuerdos con Europa. Y luego ha hecho una cosa curiosa, que es cambiarle la etiqueta a los barriles de petróleo ruso y colocarlos en Europa, al punto de que esto que ha llegado ya por fin a oídos de la Comisión Europea, que no ve negocios de televisión, porque llevamos insistiendo en estos meses, pero ha llegado por fin, se ha escandalizado mucho Josep Borrell, pero hoy mismo han cedido a este asunto. No van a imponer sanciones a ese cambio de etiquetas en India. O sea, es una suerte de, como hagamos esto, no nos da tiempo a equilibrar el petróleo que demandamos desde allí. India es el actor silencioso y lo está haciendo muy bien. India tiene un Producto Interior Bruto de 3 trillones, es decir, tiene el Producto Interior Bruto de Alemania, y lo está haciendo muy bien. Y es la golosina el que falta porque se venga definitivamente al mundo occidente y ahí el Reino Unido tiene mucho que decir, o que caiga de la mano de China. De momento juegan en las dos cosas, en el alambre, pero van delicados. Por eso lo está haciendo muy bien, porque es la protagonista guapa que quieren los dos actores. No se lleva sanciones por el petróleo, construye en yuanes o le intercambia en yuanes el petróleo a Rusia, que es lo que Rusia quiere, firma acuerdos de libre comercio con China, en fin, está un poco a todo. De todas formas, lo que es claro es que en el aspecto de la energía seguimos siendo dependientes, digamos lo que digamos públicamente, seguimos siendo dependientes del gas y del petróleo.
Y esa vista gorda que están haciendo los países de Occidente con el petróleo y con el gas que viene de Rusia es porque siguen necesitando ese gas y ese petróleo, porque tampoco hay que irse a la India para saber que nosotros en España estamos viendo cómo se entra diésel desde Marruecos. Y ese diésel de Marruecos viene de donde viene, porque de hecho, como todo el mundo sabe, Marruecos no es un productor de diésel, nunca lo ha sido. De hecho, y solo con la etiqueta oficial y vulnerando, es decir, pasando con el precio a través de las sanciones, ya seguimos consumiendo petróleo a niveles récords desde Rusia. Lo digo porque en España estamos aquí un poco perdidos. El problema que tenemos en España, por ejemplo, con el diésel es que tradicionalmente el diésel que entraba en España procedente de Rusia entraba a través de circuitos oficiales y a través de empresas con ciertas garantías de legalidad. Ahora mismo, parte del diésel que está entrando en España y en Europa procedente de Rusia viene a través de empresas que están lideradas por antiguos, entre comillas, mafiosos, tanto de países del este como de la propia Rusia, y las condiciones en las que este crudo está entrando en nuestro país y en la Unión Europea son condiciones absolutamente de derribo y de competencia desleal. Entonces, como todo en la vida, estamos en un momento que podríamos llamar de extraperlo de diésel y de gasolina, sobre todo de diésel, y ese momento de extraperlo hace que muchas personas estén pagando que algunas mafias se estén enriqueciendo gracias a este diésel, con lo cual el efecto que se está produciendo con esa prohibición teórica de comprar petróleo, comprar diésel de Rusia, al final estás comprando el mismo petróleo, pero en lugar de estarlo dando dinero a quien se lo dabas originalmente, se lo estás dando a determinadas mafias que evidentemente, como todos sabemos, las mafias quieren el dinero para cosas malas, no para cosas buenas. Iván, India. Bueno, yo creo que efectivamente India es el punto clave, ¿no? Digamos, porque ya sabemos cuáles son las superpotencias, o el nuevo mundo multipolar, ya hemos dicho cuáles son los actores y evidentemente India es uno de los que tiene que estar ahí. Entonces, bueno, efectivamente India está, entre otros, importando volúmenes récord de petróleo ruso, han alcanzado volúmenes récord y ese petróleo evidentemente va a muchos sitios y bueno, pues India efectivamente tiene otro modelo de crecimiento y otro modelo económico y político que el de China, con lo cual es una gran diferencia, ¿no? China tenemos un modelo, bueno, pues de un Estado muy potente, dirigido, grandes empresas públicas, etcétera, y la India tiene otro modelo completamente diferente, es diferente, digámoslo así, y desde luego va a tener un gran protagonismo en los próximos años. Pero vamos, también es cierto que India ha ido separándose de su tradicional política de no alineación, ¿no? La tradicional del tercer mundo durante los años 70 y 80 y ha ido jugando un rol cada vez más importante a nivel internacional, tanto económico como político, y también en la exportación de cerebros hacia Occidente y también Occidente en la externalización de ciertos tipos de servicios, fundamentalmente en lo que tiene que ver con tecnología en India. Fijaos que hay un dato muy interesante con respecto, que no es exactamente de India, pero dice mucho de ese país. En Estados Unidos, cuando miramos por deciles los diferentes orígenes étnicos por renta, porque en Estados Unidos tienen una política donde, digamos, la política de asimilación, tienen que identificar los diferentes ciudadanos por las diferentes etnias que componen el país, por la propia generación de la nación norteamericana. Cuando miramos los deciles de renta que tienen que ver con los inmigrantes indios, están por encima, incluso la renta media de los inmigrantes indios están por encima incluso de la renta media de los estadounidenses. ¿Por qué? Pues porque están concentrados fundamentalmente en dos sectores: uno, medicina, y dos, tecnología. En Silicon Valley las personas de origen indio tienen una gran influencia y son una gran comunidad con mucha potencia. Esto dice mucho de cuál es la exportación, digamos, de cerebros de India y cuál es el potencial económico que puede tener India en los próximos años. Te voy a decir más. En Finlandia, que hace 2 semanas estuve allí en un viaje invitado por el gobierno de Finlandia, tienen cerca de 15.000 indios
precisamente del ámbito de la tecnología. Sí, porque es verdad que la formación que reciben los estudiantes indios es muy potente en matemáticas, es muy potente en programación. Entonces, desde mi punto de vista, la explosión demográfica que tiene India, que va a ser, yo creo que es ya el país más poblado. Bueno, le pasó, ¿no? Ha pasado a China hace unos meses. Sí, ha pasado. Sí, bueno, depende de la semana en la que lo mires, como dice José Luis. A ver, yo siempre que digo, cuando uno cuenta habitantes en China o cuenta habitantes en la India, está haciendo un acto de fe, porque ahí los institutos de estadística no funcionan como en Europa o como en Estados Unidos. Ahí a ver quién los cuenta y cómo los cuenta. Pero bueno, al margen de este comentario, de países de miles de millones de habitantes, sí es verdad que uno ve que la explosión demográfica, el número de jóvenes que hay en la India es brutal. Es verdad que si hablamos de libertad y democracia, el modelo indio tiene más libertad y más democracia que la que tiene China, pero también es verdad que hoy, a fecha de hoy todavía, el sistema de castas que hay en la India, desde luego, lastra el crecimiento futuro de un país donde hay una parte muy importante de la población que es considerado como un paria o como alguien que no tiene que contar dentro de la propia India. Y mira que han regulado, han hecho leyes, modelo, han intentado, pero es verdad que está muy... Ahí sale el Taj Mahal. Cuando tú viajas a la India, además de impresionarte por los monumentos, ves cómo esa división de la población se ve patente y tienen una parte fundamental de esa población que está inhabilitada para estudiar, para trabajar, para vivir en condiciones dignas. Los trabajos que pueden realizar son unos... Perdona. Imagínate la importancia que tiene para China, que tiene un déficit de fuerza de trabajo tecnológica, porque en China uno de los problemas que tienen es que educar a un hijo hasta los 17 años te cuesta 7 veces el PIB per cápita. O sea, tienen un problema terrible y no te quiero ni contar lo que cuesta la universidad en China. Entonces, para China es que tiene que estar mirando a la India, igual que Europa, igual que Estados Unidos, están mirando a la India. Todos estamos mirando a la India por eso que han sido capaces de construir el motor de cerebros de tecnología del mundo. Sí, hablaba alguien de que son reyes en la exportación de código. Sí, no, claro. Hay una cosita que sí me gustaría poner encima también de la mesa, porque el otro día leía acerca de los... delitos de odio en Estados Unidos que publicó yo creo que hace menos de un mes la Oficina de Estadística de Estados Unidos, y había un dato muy relevante que era el incremento de los delitos de odio con respecto a las personas de origen asiático y concretamente de origen chino. Esto tiene mucho que ver también, porque claro, hablamos de guerras comerciales, cuando hablamos de guerras comerciales hablamos de figuras institucionales saliendo en la televisión, acusando directamente. Va calando el discurso. Eso va calando, el trickle down ahí sí funciona. Populismo puro y duro. Efectivamente, y eso tiene que ver también con el ascenso de China y con la competencia que está haciendo por ser hegemónica y la competencia de Estados Unidos que está haciendo China. Yo sí me gustaría que tengamos en cuenta que a la hora de juzgar tanto el sistema político chino como la sociedad china, como intentemos ver que es una potencia diferente, intentémosla entender, porque muchas veces tratamos de analizarla desde ese punto de vista o desde esa... ese paradigma sinofóbico, digámoslo así, ¿no? Que yo creo que hay que tener en cuenta, porque lo vamos a ver que se va a estar explotando, se está explotando, los delitos de odio están incrementando en Estados Unidos, no solo, no tengo datos de otros países, pero habría que tener en cuenta, hombre, pues que son países diferentes y que cada uno tiene sus estructuras y que van a actuar ahora mismo en el mundo, y simplemente quitándoles de buenos o de malos o de mejores o de peores no ayuda para entender cuál es su papel en el mundo. En este punto os voy a lanzar como varias preguntillas, pero